La noche parecía perfecta. Un teatro lleno, luces cálidas, un público que aguardaba en silencio absoluto. María del Mar Bonet respiró hondo y abrió la boca para cantar la pieza que llevaba semanas preparando. Pero antes de que el primer verso pudiera salir, un funcionario del régimen franquista avanzó entre las primeras filas y levantó la mano. La orden era clara. Silencio. Prohibición. Su voz, considerada demasiado peligrosa, quedaba vetada en cuestión de segundos. El público murmuró, confundido. Ella se quedó inmóvil, con la mirada fija en un vacío que solo los artistas perseguidos conocen. Años después, muchos todavía se preguntan qué tenía aquella joven mallorquina capaz de desatar temores en los despachos del poder. No había insultos. No había gritos, solo una voz cristalina que hablaba de tierras, raíces y libertad. ¿Cómo pudo una cantante que parecía tan frágil convertirse en una figura incómoda para un régimen entero? ¿Qué verdad escondía su música para que quisieran callarla a cualquier precio? Aquella noche marcó un antes y un después. El aplauso que nunca llegó se transformó en una determinación feroz. Lo que intentaron silenciar con censura se volvió himno. Lo que pretendían apagar terminó expandiéndose por toda España y más allá del Mediterráneo. Hoy conocerás qué ocurrió realmente detrás de ese veto. Descubrirás por qué María del Mar Bonet no solo fue una voz, sino un símbolo capaz de atravesar décadas de censura, miedo y transformación cultural. Y entenderás cómo una artista nacida en una isla tranquila se convirtió en una de las figuras más vigiladas, respetadas y finalmente inmortales de la música española. María del Mar Bonet nació en Palma, en una Mallorca que aún conservaba el ritmo lento de las islas mediterráneas. Su infancia transcurrió entre calles estrechas, patios silenciosos y el murmullo constante del mar que entraba por las ventanas como una presencia inevitable. Su familia vivía rodeada de música. Su padre tocaba instrumentos populares y su madre cantaba coplas tradicionales que habían pasado de generación en generación. En esa casa humilde, llena de objetos antiguos y olor a madera, la niña aprendió que una canción podía ser refugio, memoria y resistencia silenciosa. Desde pequeña mostró una sensibilidad poco común. Mientras otros niños corrían por la Plaza Mayor, ella se quedaba escuchando a los ancianos cantar viejas tonadas insulares. Sentía que cada melodía contenía una historia que merecía ser contada una vez más. A veces se acercaba a las pescadoras que regresaban al puerto y les pedía que le enseñaran los cantos que repetían durante sus jornadas. Aquellos sonidos ásperos, llenos de sal y horizonte, fueron dejando una huella profunda en su manera de entender la música. Mallorca, en esos años, era un territorio donde convivían tradición y aislamiento. Aunque formaba parte de España, su cultura tenía un carácter propio, marcado por la lengua catalana y por el peso de una historia que había sobrevivido al paso de los siglos. En ese entorno, María del Mar creció escuchando historias sobre la represión lingüística y sobre cómo muchas familias habían escondido canciones para evitar problemas con las autoridades. La niña aprendió temprano que la identidad podía ser algo frágil y valioso, una llama que había que proteger con cuidado. En la escuela destacó por su voz clara. Los maestros notaron que cantaba con una precisión que no era habitual para su edad. Participaba en corales locales y en pequeños recitales escolares, donde su presencia sorprendía a quienes asistían sin esperar gran cosa de una alumna tan joven. Sin embargo, más allá del talento, tenía una cualidad difícil de describir. Algo en su forma de cantar parecía conectar lo cotidiano con lo legendario, como si cada nota llevara una parte antigua de Mallorca consigo. La adolescencia trajo nuevos descubrimientos. A finales de los años 60, cuando España vivía bajo una atmósfera de control rígido, en las islas surgían movimientos culturales que defendían la lengua catalana y la recuperación del patrimonio musical. La joven cantante observaba estos intentos con una mezcla de admiración e inquietud. Sabía que el simple hecho de interpretar una canción popular podía ser interpretado como un acto político, aunque ella solo buscara preservar aquello que amaba. Su primer gran impulso creativo apareció cuando empezó a frecuentar círculos donde se hablaba de poesía, pintura y música de raíz mediterránea. Allí escuchó por primera vez a cantautores que usaban la canción como herramienta de pensamiento. Ese encuentro amplió su mirada. Comprendió que no era suficiente cantar bien. Había que cantar con conciencia. Había que entender por qué algunas canciones molestaban a quienes vigilaban desde los despachos oficiales. Con esa idea en mente, tomó una decisión que cambiaría su vida. Dejaría la tranquilidad de Palma para viajar a Barcelona, una ciudad que hervía de inquietud cultural pese a las restricciones. Sabía que el camino no sería fácil, que la vigilancia era constante, que muchas voces eran apagadas sin explicación. Pero también sabía que si quería crecer como artista debía enfrentarse a ese mundo más amplio. Cuando se subió al barco rumbo a la península, llevaba consigo una maleta pequeña y una carpeta con las letras que había ido recopilando. No imaginaba todavía que ese viaje la colocaría en el centro de un movimiento musical que desafiaba, desde la belleza, los límites impuestos por el régimen.
Tampoco sabía que aquella decisión marcaría el inicio de una vida donde la música sería luz, pero también arma y frontera. Esa joven que abandonó una isla tranquila en busca de un escenario más grande, estaba a punto de descubrir que su voz, por muy pura que fuera, no pasaría desapercibida. Las autoridades escucharían, y lo que escucharían les inquietaría más de lo que ella podría imaginar entonces. Cuando María del Mar Bonet llegó a Barcelona, la ciudad vibraba con una energía que contrastaba por completo con la calma de su Mallorca natal. Las calles del barrio gótico estaban llenas de jóvenes artistas, poetas, pintores y músicos que buscaban un lenguaje propio en medio de la vigilancia constante. Allí, en cafés escondidos y salas pequeñas llenas de humo, surgían nuevas voces que reinterpretaran la tradición desde una perspectiva más profunda. Ese ambiente se convirtió en el escenario ideal para que la joven mallorquina encontrara su sitio. Su primera actuación en un pequeño local de la ciudad pasó casi desapercibida. Apenas un puñado de personas la escuchó cantar canciones que mezclaban las raíces de las islas con una sensibilidad moderna. Pero algo en su voz llamó la atención de quienes estaban allí. No era solo la técnica impecable o la afinación perfecta. Era la forma en que lograba que cada canción pareciera un ritual íntimo, una entrega completa. Poco a poco comenzaron a invitarla a más recitales, y en cada uno, el número de espectadores aumentaba. En esos años surgió el movimiento de la Nova Cançó, un colectivo de cantantes que defendían la lengua catalana a través de la música. Cuando María del Mar apareció en ese círculo, muchos quedaron sorprendidos por su capacidad para unir tradición y contemporaneidad sin perder pureza. Su voz parecía abrir una puerta directa al Mediterráneo más profundo. No interpretaba simplemente canciones. Las reconstruía con una fuerza emocional que hacía que incluso los temas más antiguos sonaran nuevos. Su primer gran impulso llegó cuando firmó con un sello que empezaba a interesarse por propuestas más arriesgadas. Allí grabó sus primeras canciones y su voz comenzó a escucharse en radios locales. Para muchos oyentes fue una revelación. Había dulzura, pero también carácter. Había ternura, pero también un matiz que insinuaba desafío. Su música se convirtió en un refugio para quienes buscaban una identidad propia en un país donde muchas expresiones culturales estaban sometidas a sospecha. Los conciertos crecieron. Algunas noches, las entradas se agotaban en pocas horas. El público acudía no solo para oírla, sino para sentir algo que había desaparecido de la vida cotidiana: la libertad. Su manera de cantar ofrecía la sensación de que, por un instante, el peso de la censura se disolvía. Incluso aquellos que no entendían el catalán quedaban atrapados por la belleza de su interpretación. Era como si cada canción llevara consigo un fragmento de historia colectiva, un recuerdo que había sido silenciado durante demasiado tiempo. En una de esas actuaciones, un crítico musical escribió que su voz tenía la luz del mar y la fuerza de una verdad antigua. Ese comentario, reproducido por varios periódicos, aceleró su ascenso. De pronto, se hablaba de ella en toda Cataluña. Su nombre aparecía junto al de artistas que ya se habían consolidado. Y aunque aún era muy joven, su presencia sobre el escenario tenía una seguridad que llamaba la atención. Pero mientras su fama crecía, también lo hacía la inquietud en ciertos despachos oficiales. Su música estaba profundamente vinculada a una identidad cultural que el régimen miraba con desconfianza. Ella no hacía discursos. No buscaba confrontación directa. Solo cantaba. Sin embargo, en un país donde cada palabra podía ser interpretada como un gesto político, su simple existencia empezaba a resultar incómoda. Y así, en pleno ascenso, cuando parecía que todo apuntaba hacia una carrera luminosa y estable, comenzaron a aparecer señales inquietantes. Interferencias en la radio, actuaciones canceladas sin explicación, funcionarios que asistían a sus conciertos sin aplaudir y tomaban notas en silencio. Los rumores crecían. Algo se estaba preparando en las sombras. Lo que parecía gloria segura estaba a punto de transformarse en su prueba más difícil. Una prueba que pondría en riesgo su voz, su carrera y su libertad. La tensión que rodeaba a María del Mar Bonet no apareció de golpe. Fue una sombra que creció lentamente a su alrededor, como un presagio inevitable. A medida que su voz se hacía más conocida en Cataluña y en el resto del Mediterráneo, los órganos de control del régimen comenzaron a observarla con una mezcla de inquietud y sospecha. No era una agitadora política ni una militante visible. Sin embargo, en sus canciones había un eco profundo de identidad, tierra y memoria que para la censura resultaba incómodo. La belleza, cuando expresa una verdad colectiva, puede convertirse en un arma. Y eso era justo lo que empezaban a temer. La primera señal evidente llegó tras un concierto donde interpretó varias canciones tradicionales mallorquinas. No había discursos ni alusiones explícitas, solo música. Pero la idea de que una artista joven defendiera con tanta pasión una lengua vigilada fue suficiente para activar alarmas. A los pocos días, recibió una notificación inesperada. Un recital programado semanas atrás quedaba cancelado por motivos técnicos.
La explicación era tan vaga que no hacía falta descifrarla. Aquello no era un inconveniente logístico, era un aviso. Pese a las señales, continuó actuando. El público la recibía cada vez con más fervor, quizá porque entendían que escucharla era más que asistir a un concierto. Era un acto de afirmación cultural. Los aplausos eran largos, casi desafiantes, y cada vez que subía al escenario sentía una mezcla de orgullo y vulnerabilidad. Sabía que había ojos sobre ella. Sabía que cantar podía tener consecuencias, pero retirarse habría significado renunciar a algo que no podía negar. El episodio más contundente ocurrió una noche en que debía interpretar una pieza nueva, inspirada en la poesía mediterránea. El teatro estaba lleno y el ambiente rebosaba expectación. Pero antes de que pudiera empezar, un funcionario del régimen, sentado entre las primeras filas, se levantó discretamente y envió una señal a los organizadores. Lo que sucedió después quedó grabado en la memoria de todos. Las luces se atenuaron sin aviso. Se pidió al público que permaneciera en silencio. El presentador, visiblemente tenso, anunció que la actuación quedaba suspendida. María del Mar, desconcertada, tuvo que abandonar el escenario sin haber cantado una sola nota. Fue un veto silencioso, pero más duro que cualquier insulto. Ese incidente se extendió por Barcelona como un rumor peligroso. Algunos lo susurraban en voz baja, otros lo negaban, temiendo represalias. Pero todos sabían que algo había cambiado. La censura había dejado de ser abstracta. Ahora tenía rostro, gesto y presencia. Y la joven cantante, que apenas comenzaba su carrera, se encontraba en el centro de esa tormenta. Las semanas siguientes fueron un laberinto de obstáculos. Canciones que antes pasaban por los filtros oficiales comenzaron a ser devueltas sin explicación. Algunas letras eran marcadas como sensibles, otras directamente improcedentes. Las actuaciones se convertían en una lotería. Un día recibía autorización. Al siguiente, la retiraban sin darle tiempo a reaccionar. Aquella inestabilidad no solo afectaba su agenda, afectaba su espíritu. ¿Cómo podía crear música cuando cualquier nota podía ser cuestionada? ¿Cómo podía crecer como artista si cada paso era vigilado? La censura no operaba únicamente prohibiendo. También desgastaba. Cada entrevista debía ser medida, cada presentación revisada, cada palabra convertida en una posible amenaza. En reuniones con promotores, algunos le sugerían suavizar su repertorio, evitar ciertos temas, cantar más en castellano para evitar problemas. Ella escuchaba, respiraba y respondía siempre lo mismo. Su identidad no era negociable. Su voz era su tierra. Su música era su verdad. Cambiarla para agradar a quienes la vigilaban habría sido traicionarse. El régimen, al ver que no cedía, aumentó la presión. En un viaje previsto a un festival mediterráneo, recibió un aviso de última hora que intentaba limitar su participación. No podían impedir que saliera del país, pero sí podían dificultar su proyección internacional. Aún así, viajó. Y en aquel escenario extranjero, sin censores presentes, cantó con una libertad que dejó conmocionados a quienes la escucharon. Ese concierto se convirtió en un símbolo, una prueba de que su voz podía volar por encima de cualquier frontera. Pero regresar a España después de ese triunfo no le trajo calma. Al contrario, las autoridades, molestas por su crecimiento fuera del control estatal, intensificaron las revisiones. Algunos críticos afines al régimen publicaron textos insinuando que la joven cantante era demasiado regionalista. Otros la acusaban, sin pruebas, de promover mensajes encubiertos. Ella sabía que gran parte de aquello era estrategia. Cuando no podían silenciar una canción, intentaban desacreditarla. La presión alcanzó su punto más alto cuando una de sus grabaciones fue retirada del circuito sin previo aviso. Para muchos artistas, un golpe así podía significar el final. Pero en su caso, ocurrió lo contrario. La censura, al intentar reducirla, terminó multiplicando su impacto. El público comenzó a buscarla aún más. Sus conciertos se llenaban. La gente cantaba sus letras en voz baja como si fueran oraciones que había que preservar. Lo que pretendía ser un castigo se transformó en un homenaje involuntario. En medio de ese caos emocional, María del Mar comprendió algo esencial. La censura no consistía solo en prohibir palabras. Consistía en intentar borrar identidades. Y si aceptaba ese juego, desaparecería no solo como artista, sino como voz de su propia cultura. Esa certeza, tan dura como luminosa, la convirtió en una intérprete más fuerte, no desde la rebelión explícita, sino desde la fidelidad absoluta a sus raíces. Aún así, la situación tuvo un precio. La tensión constante la desgastaba. Había noches en que dudaba, momentos en que se preguntaba si valía la pena continuar. ¿Podía alguien resistir durante tanto tiempo a un sistema que controlaba cada paso? ¿Era posible mantener la dignidad cuando la vigilancia no daba tregua? Pero cada vez que escuchaba a su público cantar con ella, cada vez que veía lágrimas en los ojos de quienes la admiraban, encontraba una respuesta clara. Su voz no era solo suya, era un puente hacia una memoria compartida. Y nadie, por más poder que tuviera,
podía destruir algo así. La censura no la quebró, la transformó. Y esa transformación marcaría la siguiente etapa de su vida artística, una etapa donde la caída, la reinvención y la resistencia se entrelazarían de forma inevitable. La persecución constante dejó en María del Mar Bonet una huella que no podía ignorar. Aunque seguía cantando, cada actuación llevaba consigo un peso invisible. Las miradas de vigilancia, las cancelaciones inesperadas y las revisiones interminables comenzaron a desgastar su ánimo. Hubo días en los que sentía que la música se convertía en una batalla más que en una celebración. Lo que para muchos era un escenario luminoso, para ella se transformaba en un territorio incierto donde cada nota podía desencadenar consecuencias. El impacto emocional era profundo. Por fuera mantenía la firmeza, pero por dentro acumulaba dudas. Se preguntaba si todo ese esfuerzo serviría de algo, o si la censura terminaría por marcar el ritmo de su vida. Ser joven en ese contexto era una paradoja. Tenía toda una carrera por delante, pero un muro invisible limitaba cada paso. Aún así, con toda la presión encima, nunca dejó de cantar. Era su forma de resistir, un gesto sencillo que escondía una fortaleza inmensa. Poco a poco, encontró una salida que la ayudaría a mantenerse en pie. La clave estaba en mirar más allá de las fronteras. Mientras en España su presencia era vigilada, fuera del país comenzaba a despertar una admiración que crecía día a día. Festivales en Francia, Países Bajos y distintos puntos del Mediterráneo la recibieron con entusiasmo. Allí podía cantar sin interrupciones, sin temer que una luz se apagase o una mano levantada detuviera el concierto. Esa libertad, aunque temporal, la fortalecía. Cada viaje al extranjero funcionaba como un bálsamo. La ayudaba a recordar quién era más allá de la presión política. Cuando regresaba a España, el contraste era evidente. Pasaba de escenarios donde la celebraban a espacios donde era tratada con desconfianza. Esa dualidad la obligó a replantear su camino. Comprendió que no podía depender de la aprobación de quienes querían limitarla. Su reinvención debía nacer de un lugar más profundo. Fue entonces cuando decidió explorar nuevas formas de expresión. Empezó a colaborar con músicos de otras tradiciones mediterráneas. Descubrió ritmos, instrumentos y matices que ampliaron su universo creativo. Cada colaboración era una manera de escapar del cerco, un gesto de apertura que enriquecía su identidad artística sin renunciar a sus raíces. La mezcla entre lo mallorquín, lo catalán y lo mediterráneo la llevó a un sonido más maduro y poderoso. Además, encontró una manera distinta de relacionarse con su público. En los conciertos, incluso los más vigilados, creaba una atmósfera casi íntima. Cada canción era una invitación a compartir un sentimiento colectivo. Esa conexión emocional se convirtió en su mayor escudo. Por mucho que la censura intentara aislarla, el público la sostenía. Y en esa relación recíproca encontró la fuerza que necesitaba para seguir avanzando. No todas las heridas desaparecieron. La presión acumulada dejó momentos de cansancio profundo y una sensación de fragilidad que la acompañó durante años. Pero nunca se rompió. Cada obstáculo la transformó. Cada intento de silenciarla la obligó a buscar caminos nuevos. Y en ese proceso descubrió que, incluso en los tiempos más oscuros, existía una manera de reinventarse sin perder la esencia. Al final, la caída no fue un final, fue un punto de inflexión, una oportunidad para reconstruirse desde un lugar más libre y más consciente. María del Mar Bonet emergió de esa etapa con una voz más sólida, una identidad más clara y una determinación que ya nadie podría detener. Con el paso del tiempo, la voz de María del Mar Bonet dejó de ser solo una presencia destacada en los escenarios y se convirtió en un símbolo cultural que trascendía generaciones. La censura, que en su momento pretendió frenar su camino, acabó definiendo involuntariamente una parte esencial de su legado. Cada canción que sobrevivió a aquellos años duros se transformó en un acto de resistencia silenciosa, y cada actuación que lograba mantener, pese a las presiones, se convertía en un triunfo colectivo para quienes defendían la identidad y la memoria mediterránea. Su influencia se extendió rápidamente. Músicos jóvenes que crecieron escuchando sus discos encontraron en ella un ejemplo de fidelidad a las raíces. No se trataba solo de la belleza de su voz, que seguía siendo limpia y luminosa. Tampoco era únicamente la profundidad emocional que transmitía en cada interpretación. Su legado residía principalmente en su coherencia. Nunca traicionó su origen. Nunca sacrificó su lengua ni su sensibilidad para agradar a quienes querían moldearla. Esa actitud firme permitió que muchos artistas posteriores pudieran expresarse sin miedo. Ella abrió el camino. Con los años, su obra se convirtió en un puente entre culturas mediterráneas. A través de sus colaboraciones con músicos de Grecia, Turquía, Francia y el norte de África, demostró que la identidad no se debilita cuando se abre al mundo, sino que se enriquece. Su voz unía orillas que compartían historias antiguas y emociones parecidas. Cada canción era una invitación a recordar que el Mediterráneo no era solo un mar, sino un territorio común de memoria, dolor y belleza.
En España, su influencia llegó a espacios que iban más allá de la música. En aulas universitarias se estudiaban sus letras como parte del patrimonio literario contemporáneo. En programas culturales se analizaba su papel durante los años de censura, destacando cómo una intérprete aparentemente tranquila había sido capaz de incomodar a todo un sistema. Para muchos historiadores, su trayectoria representaba el poder de la cultura frente a cualquier intento de uniformidad. También los fans jugaron un papel esencial en la construcción de su memoria. En conciertos celebrados décadas después de sus primeros éxitos, era habitual ver a varias generaciones reunidas. Padres que la escuchaban en los años 70 llevaban ahora a sus hijos y nietos para transmitirles una parte de su historia. Muchas personas explicaban que sus canciones habían sido banda sonora de momentos importantes. Amores nacidos en tiempos de incertidumbre, veranos mediterráneos que parecían eternos, o incluso despedidas dolorosas donde su música servía como consuelo. Esa conexión emocional es la que finalmente convirtió a María del Mar Bonet en una artista imprescindible dentro del imaginario español. Su legado no se limitó a un repertorio sólido o a una carrera longeva. Se convirtió en una referencia ética, una figura que demostraba que la dignidad, incluso cuando se expresa a través de un gesto tan simple como cantar, puede desafiar estructuras enteras. Su historia enseñó que la belleza puede ser incómoda y que la identidad, cuando se defiende con sinceridad, acaba siendo más fuerte que cualquier forma de control. Además, su influencia se dejó sentir en el ámbito internacional. Festivales mediterráneos y europeos la reconocieron como una de las voces más importantes de la música de raíz. Su capacidad para reinterpretar canciones tradicionales, sin perder autenticidad, inspiró a artistas de todo el mundo. Muchos músicos extranjeros afirmaban que escucharla era como abrir una ventana hacia una cultura viva que resistía al paso del tiempo. Con el retorno de la democracia, su figura adquirió una dimensión aún más profunda. Lo que antes había sido objeto de censura, se convirtió en un símbolo de libertad artística. Recibió homenajes, premios y reconocimientos que confirmaban lo que el público ya sabía desde hacía décadas. Su voz era parte de la historia de España, no como un eco del pasado, sino como una presencia constante, que invitaba a recordar de dónde venimos y qué valores merecen ser preservados. Hoy, cuando se revisa su trayectoria, resulta imposible separarla de la memoria colectiva del país. María del Mar Bonet no fue una estrella pasajera. Fue una artista que entendió el peso de la tradición y lo llevó con orgullo, que asumió riesgos sin buscar protagonismo, que convirtió cada canción en un relato donde convivían la fragilidad y la fortaleza, la nostalgia y la esperanza. Su legado permanece vivo en cada nota que sigue interpretando. Y en cada persona que, al escucharla, siente que el Mediterráneo se abre ante ellos como un paisaje eterno. Al mirar hacia atrás, la historia de María del Mar Bonet se revela como un viaje que superó cualquier frontera imaginable. Lo que comenzó siendo la voz serena de una joven mallorquina, terminó convirtiéndose en un faro cultural capaz de desafiar censuras, dictaduras y silencios impuestos. Su música no solo sobrevivió a los años más oscuros, sino que los iluminó. En cada escenario que pisó dejó una huella que no se borró con el tiempo. En cada canción reveló un fragmento de esa verdad que el poder temía. Hoy, su legado permanece como un testimonio vivo de resistencia y belleza. Su voz recorre generaciones enteras con la misma fuerza con la que una vez llenó teatros vigilados. Y aunque la censura intentó detenerla, su música terminó viajando más lejos que cualquier prohibición. Porque lo que nace del corazón de un pueblo nunca puede ser silenciado. María del Mar Bonet no fue una estrella fugaz. Fue, y sigue siendo, un mito eterno en la memoria de España. Una artista que convirtió la vulnerabilidad en valentía y la tradición en un grito digno que aún resuena en cada orilla del Mediterráneo. Y si quieres descubrir otra historia igual de sorprendente, mira ahora el siguiente episodio que te dejo en el primer comentario. La historia continúa, y cada capítulo revela una verdad que merece ser contada.